Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos. En esta jornada en la que vamos a hablar de participación ciudadana, asociacionismo y movimientos sociales, para nosotros su importancia inmejorable para tener una ciudad mejor, más sostenible, lo mismo que también solidaria. O sea, podríamos dar muchos calificativos, pero bueno, vamos a acogernos a esto, no solamente a la ciudad, sino también a nuestros barrios, que somos los que estamos hablando. Se trata de la primera de las actividades que vamos a desarrollar dentro de la campaña que estamos desarrollando en la Federación para fomentar la participación en el asociacionismo a través de un proyecto financiado por la Dirección General de Participación de la Generalitat Valenciana, y a quien tenemos que agradecer la colaboración y que seamos unas de las que se nos ha dado el beneplácito, aunque yo sí que pediría que os adelantéis un poquito, si nos hacéis correr excesivamente. Pero bueno, también agradecemos al Ayuntamiento de Valencia y a Julia Climent que un poco se estrena con el movimiento vecinal en estos días. Y, por supuesto, también vamos a dar un agradecimiento al Ayuntamiento y su colaboración por cedernos el complejo de la Pechina y este salón de actos, ¿no? Y, por supuesto, no me voy a olvidar a mis compañeros y compañeras representantes de las asociaciones y a todos los movimientos sociales y a las vecinas y vecinos en general que nos acompañáis esta tarde. Y también, no lo sé si hay, pero si hubiera, todos los representantes políticos que estuvieran aquí. Así que vamos a dar la palabra al secretario autonómico de Transparencia y Relaciones Institucionales, Santiago Lumbreras, para que inicie esta charla. Pues muchas gracias, María José. Lo primero, buenas tardes, ilustrísima concejala Julia Climent, que, bueno, creo que no sé si te estrenas hoy como acto oficial. Oye, bienvenida al mundo de la participación, que imagino que ya conocerías. Bueno, vamos a ver. Decía la presidenta, nos daba las gracias por la subvención. Bueno, yo no creo que haya, yo te agradezco que des las gracias, pero creo que también es una obligación de las entidades públicas apoyar el asociacionismo y en este caso el de los vecinos. Cuando me presentabas decía secretario autonómico de Transparencia, Relaciones Institucionales. Esto de Relaciones Institucionales cabe todo, que tiene sus cosas buenas y malas, pero más malas que buenas, porque me toca ir a todo. Pero te has olvidado que es transparencia y participación, que es por lo que vengo aquí, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es que los nombres de los cargos a veces se hacen eternos. Bueno, yo solo quiero decir que el compromiso del Gobierno de la Generalitat, que preside Carlos Mazón, con la participación, yo creo que lo estamos demostrando día a día. Creo que también el papel de las asociaciones de vecinos, nosotros, con María José, con Caballero, hemos estado hablando desde el primer día. Creo que están viendo que nuestro compromiso es, no quiero compararme con otras administraciones, pero bastante importante. De hecho, oye, si mal no recuerdo, hemos preparado una subvención, una reserva de 300.000 euros sacada de la línea general precisamente para los vecinos, porque nosotros estamos convencidos que las entidades ciudadanas, que las asociaciones de vecinos, de vecinas, asociaciones vecinales, como queráis llamar, es un elemento clave en la construcción de las ciudades y en el desarrollo de las ciudades, ¿no? El vecino o la vecina es el que mejor sabe
lo que necesita su calle, o lo que necesita su plaza, lo que necesita su ciudad, ¿no? Y de ahí que este gobierno considere que la aportación que tienen que hacer las asociaciones de vecinos, las federaciones en este caso, es fundamental para el desarrollo de todos nuestros municipios. Y nada más, yo el privilegio que me permite hablar, que no considero que lo tenga que tener porque la palabra la tienen que tener las asociaciones, yo simplemente decirte que estamos a tu lado, que estamos ahora trabajando en la elaboración del nuevo Consejo de Participación, en el que, como nos habéis pedido, los vecinos tendrán mayor peso, ¿vale? Las asociaciones vecinales, y que es un procedimiento que estamos terminando y que en breve lo tendremos. Simplemente, agradecer a todas las personas que asisten y a los ponentes por la tarde y por esta jornada. Gracias. Gracias. Bueno, pues... No, pero no. Es que... Bueno, y ahora le damos paso a Julia Climent, que hoy es el despegue con el movimiento vecinal, pero te agradecemos que estés aquí con nosotras y nosotros, y lo mismo que con el secretario y con el director de participación de la Generalitat. Somos asiduos y asiduas, pero queremos seguir siéndolo, ¿vale? Así que tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. Querido secretario autonómico de Relaciones Institucionales, Transparencia y Participación. Subrayamos lo de participación. Querida presidenta María José de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, a todos los representantes de las entidades vecinales que estáis aquí esta tarde acompañándonos y a todas las personas que van a participar en esta jornada, ¿no? En primer lugar, pues daros la bienvenida a todos también a estas instalaciones municipales del Complejo de la Pechina, que por supuesto creo que es vuestra casa, nuestra casa, es un edificio municipal y por tanto es un edificio de todos. Y también, en nombre de la alcaldesa, me pide que os dé el agradecimiento por invitar al ayuntamiento a esta jornada. Estamos encantados de poder estar aquí. Os damos las gracias por la invitación a esta jornada sobre participación ciudadana y fomento del asociacionismo. Que bien, como ya ha dicho tanto el secretario autonómico como la presidenta, es mi primer acto desde que he asumido recientemente, hace unos días, la delegación de participación del ayuntamiento. Mi primer acto con la Federación de Vecinos, el primero de muchísimos, seguro, que vienen por delante, ¿verdad? Y deciros que por eso para mí este es un momento especial y un acto especial que creo que voy a recordar siempre, ¿no? Seguro que sí. Y como os digo, pues qué mejor inicio, ¿no?, que hacerlo en este foro cuyo eje transversal es precisamente eso, la participación ciudadana y la importancia del asociacionismo en los movimientos sociales, y entre ellos sin duda lo que es el movimiento vecinal, que es lo que aquí nos trae. Me estreno hoy con este acto, pero es verdad que llevo 5 años de concejala en el Ayuntamiento de Valencia y que, pues bueno, eso también me ha dado experiencia, ¿no?, y mucho trato con muchísimos de los que estáis aquí, con los que vengo trabajando desde, como digo, hace ya años, ¿no? Deciros que el equipo de gobierno municipal, con la alcaldesa María José Catalá al frente, lo que tenemos muy claro es que una ciudad tiene que ser gestionada desde la perspectiva de la participación vecinal, sin ninguna duda, ¿no? Y aún más en una ciudad como es esta, como es nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Valencia, en la que precisamente el tejido asociativo pues es muy amplio, es muy variado en los distintos ámbitos y en los distintos sectores que conforman la ciudadanía. Y que tenemos también muy claro que gobernar con éxito pues implica necesariamente eso, es decir, conocer la opinión vecinal, tanto en los grandes asuntos que afectan a la ciudad, por supuesto, como en esas cosas que son más pequeñas o que parecen menores, pero que también son fundamentales y muy importantes para nuestros barrios. Tenemos claro que gobernar para los vecinos y gobernar con los vecinos pasa necesariamente por avanzar y poner en valor lo que es la participación ciudadana que hoy nos trae aquí y que es uno de los pilares, sin duda, esenciales de la gestión pública.
Y sin duda, para avanzar en esos objetivos, yo creo que es importante el hacer acciones como estas, ¿no? Como el foro de análisis y debate que nos trae hoy aquí, en el que van a participar expertas universitarias en la materia, también entidades sociales y órganos de representación, como es el Consell de la Juventud, también de Valencia, cuyos representantes también están aquí. En fin, yo creo que se trata de un foro en el que a todos nos une una cosa importante, que es esa vocación, ¿no?, que tenemos de promover una implicación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración de lo que son las políticas públicas. Y es precisamente esa vocación, ese compromiso, el que nos ha llevado al Ayuntamiento de Valencia pues, a reforzar la colaboración que teníamos con la Federación de Asociaciones Vecinales y con el conjunto de entidades vecinales de la ciudad, así como también a duplicar el esfuerzo presupuestario en materia de participación ciudadana y de fomento del asociacionismo. Nuestra voluntad, como os digo, es aprovechar las ventajas positivas que para una ciudad como es Valencia pues, supone el poder contar con este tejido asociativo tan rico, tan amplio, tan diverso que tenemos en Valencia, y promover que las entidades sociales que están presentes en nuestros barrios pues desarrollen a su vez también actividades y proyectos que involucren a todos, a toda la ciudadanía, y a la vez pues nos ayuden a fomentar esa participación. Pero siento esto muy importante, que sin duda lo es, yo creo que no podemos quedarnos ahí, sino que también tenemos que reflexionar. Es importante que en todos lo hagamos en cómo podemos mejorar los procesos de participación ciudadana en general, pero de manera especial, ¿no?, los presupuestos participativos, que es algo que está ahí pendiente, en lo que estamos trabajando, con el fin de ¿qué? Pues de conseguir que sea pues una mayor implicación, ¿no?, que tengamos una mayor implicación de los vecinos, de las vecinas, en la elaboración de esas políticas públicas que, como comentaba, son políticas que afectan a la vida diaria de todos y todas. Por lo que al Ayuntamiento corresponde, pues tenemos muy claro que debemos y que tenemos que ser capaces de proporcionar a nuestros vecinos y vecinas los instrumentos más adecuados para conseguirlo, con la máxima difusión posible y, por supuesto, también con la mayor transparencia de los procesos y de los resultados de esos procesos y de esos presupuestos participativos. Y en ello se ha estado trabajando por parte de mi compañera María José Ferrer II. Habéis trabajado en ello, me consta, y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, de manera continua, de manera estrecha, en contacto, como digo, continuo y con la máxima colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales y con todas las entidades vecinales que así lo deseen. En el día de hoy lo que vamos a hacer es tomar muy buena nota, ¿verdad?, de todas las claves que se vayan a proponer aquí en las intervenciones de esta tarde, pues con ese objetivo, ¿no?, el de avanzar en todos esos objetivos, que son objetivos compartidos, por supuesto, con las asociaciones vecinales. Mi agradecimiento por la invitación, mi enhorabuena por la organización de esta jornada, agradecer a la Generalitat que se involucre también y que apoye esta jornada o este programa, ¿no?, de actividades y jornadas que se van a desarrollar. Y lo dicho, enhorabuena por la organización y espero que sea pues, una tarde muy productiva y muy fructífera. Muchas gracias. Bueno, yo sí que quería decir, pues para terminar esta primera parte de la intervención, me gustaría transmitir unas palabras de agradecimiento hacia quien hasta hace unos días ha sido la responsable de participación del Gobierno municipal, María José Ferrer II, quien desde que asumió este cargo ha tenido con esta federación un trato y una relación que debemos valorar como muy positiva. Aunque más allá de las lógicas que tenemos discrepantes, pero desde una forma natural en la que podemos haber tenido estas pequeñas discrepancias a lo largo de este tiempo. Y como siempre defendemos, quiero deciros que el movimiento vecinal, para nosotros la participación es nuestra esencia, y así nos ofrecemos también hacia nuestros gobernantes
siempre con voluntad de diálogo, de escuchar y que seamos escuchados, con propuestas, con ideas para tener una ciudad mucho mejor. Y mostrándonos al conjunto de la sociedad como ese eslabón necesario para la democracia, pero recordando también que esta democracia es mucho más real y profunda cuando se tienen en cuenta las organizaciones sociales, ciudadanas, que también hacemos política, pero no sea a través de los distintos partidos políticos. O sea, quiero que lo tengáis muy claro. Así que gracias a los dos por haber estado aquí. Adelante. Y bueno, tengo que decir que asiduamente nos veremos. Sí. Eso tenerlo en cuenta. Pues empezamos esta mesa redonda, que es la segunda parte de este coloquio, mesa redonda, como queramos. Vamos a poder hablar todas y todos y vamos a empezar por Pilar Lloret, que es técnica de la administración local y experta en participación ciudadana. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Quería agradecer la invitación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia a participar en esta jornada, porque creo que es muy necesaria y siempre está bien aclarar determinados conceptos, ¿no? Y recordar las cosas que se han hecho. Me gusta mucho el título de la jornada, ¿no? Porque creo que ciudad, ciudadanía y participación resume muy bien que al final una ciudad es una construcción colectiva, ¿no? Hecha por la ciudadanía que la habita. Y me gustaría, para empezar la sesión, la frase que veis en la presentación es de Aristóteles, ¿no? Y creo que nos viene muy bien a todos y creo que tiene que ser el punto de partida, ¿no? de todos los implicados en un proceso de participación, ¿no? Y al fin, ¿qué dice, no? Nunca la más sabia de las personas es tan sabia como muchas personas. Y eso nos lo tenemos que aplicar tanto los que participamos como los tomadores de decisiones, como los expertos que participan en estos procesos. Bien, yo voy a centrarme en un poco conceptualizar el concepto teórico de participación, porque es un concepto muy manido que tiene referencias constantes, se habla permanentemente y al final ese concepto tan manido dificulta mucho realmente definir qué es la participación, un término poco preciso, y al final parece que todo sea participación, ¿no? Están participando, hay un montón de gente, están participando, pues a lo mejor eso no es participación. De hecho, la definición que establece la OCDE, si la veis, ¿no? Siendo un poco concreta, sigue siendo muy genérica. Todas las formas en que las partes interesadas, incluyendo a la ciudadanía, pueden estar involucradas en el ciclo de políticas públicas y en el diseño y prestación de servicios. Bien, pero no dice ni cómo, ¿no? Y ni en qué nivel, nada, no acaba de definirlo. Entonces, creo que es importante, para definir qué es la participación, concretar qué no es participación. Y esto, aquí he puesto una serie de ítems que van dirigidos tanto a los participantes como al que diseña los procesos participativos. ¿Qué no es participación? No es quejarse, ¿no? Es decir, yo creo que todos estáis acostumbrados, habéis visto a foros, ¿no? Que hay gente pues que realmente viene un poco a desahogarse o a quejarse, ¿no? No, o sea, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, la participación precisamente es hacer propuestas concretas y haberlo trabajado previamente. Desde el punto de vista del que toma las decisiones, tiene que crearse un proceso participativo, no es una cuestión de marketing político, ¿no? O sea, es al final pensar y saber que un proceso participativo lo que va a permitir es mejorar la elaboración de las políticas públicas, pero hay que creérselo porque es verdad. Por otro lado, no es una encuesta, no estamos preguntando, es decir, al final es una escucha activa, es decir, lo que le estamos consultando a la gente lo vamos a valorar. Y luego, pues por último, no es una reunión de gente, es decir, no por reunir o concentrar a más gente, ¿no? en un acto concreto de participación es mejor, porque al final lo ideal es que en un acto participativo tengamos mayor diversidad, y cuando digo mayor diversidad me refiero a sexo, a edad, nivel económico, nivel educativo, etnia, lugar de origen, todo, ¿no? Es decir, al final lo ideal es conseguir
no representativo, pero lo más descriptivo de la sociedad en la que vivimos. Bien, dentro de lo que es la participación ciudadana, la teoría de la democracia establece dos niveles, ¿no? El quién y el cómo. El quién lo tenemos claro porque vivimos en una democracia representativa y sabemos que son nuestros representantes políticos, ¿no? los que deciden, pero en el cómo es lo que me gustaría insistir, porque creo que esta es la clave, ¿no? Tenemos por un lado lo que sería democracia agregativa, que es lo que hacemos, lo que llamo yo el ciudadano votante, ¿no? Es el ciudadano que, como todos los ciudadanos, pues cada determinado momento del ciclo electoral ejercemos nuestro derecho al voto y votamos. Y luego está la democracia deliberativa, que creo que para mí es la clave y es el espacio donde debería ejecutarse la participación. ¿Por qué? Porque al final, me gusta mucho esta definición que utiliza la OCDE, porque al final la democracia deliberativa es el resultado de un debate justo y razonable entre la ciudadanía. Me gusta mucho esa parte final de debate justo y razonable, porque para que sea justo y razonable se tienen que cumplir una serie de ítems que en la teoría son muy bonitos, pero luego en la práctica sabemos que no se ponen en marcha, ¿no? Y aquí, he señalado para mí los más importantes. El tiempo. El tiempo es fundamental, es decir, para que un proceso participativo sea efectivo tiene que haberse previsto, tiene que haberse planteado de forma estratégica para que la gente tenga el tiempo suficiente para haberse preparado la información necesaria y poder participar. La información, otro elemento fundamental, es decir, tiene que ser información que sea lo más objetiva posible y esté, recogida en los canales que permita a todo el mundo acceder a ella. Recursos económicos. Este es un punto muy importante porque, como ha comentado antes la concejala, pues sí, están los presupuestos participativos, hay líneas presupuestarias cerradas, pero aquí me gustaría incidir un aspecto que últimamente se está promocionando mucho desde la OCDE y es los incentivos económicos. Es decir, la gente cuando participa es su tiempo y el tiempo de todo el mundo tiene un valor. Entonces, ahora la OCDE está promoviendo la ola deliberativa, los procesos deliberativos, y lo que está incentivando es que las administraciones que promuevan procesos participativos incentiven, si no es económicamente, pues socialmente a los participantes, de forma que una persona a lo mejor que viva, hablo por ejemplo a nivel autonómico, no viva por ejemplo en el sur de la Comunidad Valenciana, pues desplazarse a la ciudad de Valencia, que igual es el sitio donde se hace el proceso participativo, no le suponga un gasto económico, ¿no? Y eso al final favorece que todo el mundo que quiera participar tenga las mismas condiciones para participar. Luego, otro aspecto creo que es muy importante también es la colaboración de personas expertas. Pero no me refiero al experto como el académico o la académica que es el que más sabe, ¿no? Sino es el experto que va a poder ayudar a toda la información que se está trabajando en el proceso que sea transmitida de la forma más fácil, ¿no? para cualquier usuario y que sepa que es un poco el que delimite de toda la información que es necesaria para que una persona pueda tomar una decisión, ¿no? Razonada con lo que se le está planteando. Y un último aspecto que yo por la experiencia que he tenido y son de estas cosas que conforme vas trabajando pues vas viendo, es la implicación de los funcionarios. Es decir, no puede ser la participación ciudadana una cosa sola entre el tomador de decisiones y la ciudadanía. El funcionario público se lo tiene que creer, tiene que estar formado, porque al final es el que lo va a poner en marcha, porque cuando hay por ejemplo, hay una voluntad política, ¿no? Con un equipo de gobierno concreto, si luego hay un cambio, ¿no? Y hay veces, pues como lo ha hecho lo quito porque no lo he propuesto yo. El funcionario realmente es un poco el garante que va a mantener o continuar ese tipo de procesos. Es decir, que no lo dejamos tan sometido a una voluntad política. Entonces, es un elemento que veo fundamental. Bien, en cuanto a modelos, tenemos dos enfoques, ¿no? El top-down y el bottom-up. El habitual es el de arriba abajo, ¿no? Es decir, es la institución pública, ¿no? El tomador de decisiones es el que propone el proceso concreto, ¿no? Pues quiero someter a participación ciudadana a este proyecto o este programa. Y luego está el modelo que no es tan habitual porque no es tan habitual, pero hay mucho en Valencia, que es el bottom-up, ¿no? Es el que surge de la propia ciudadanía y tenemos muchísimos, ¿no? Pongo como ejemplo, por ejemplo, los huertos de Benimaclet, fue un claro ejemplo de participación de abajo arriba, que en su momento pues funcionó bien, ¿no? Y se utilizó un espacio público que en ese momento no se lleva a desarrollar un PAI para un uso por parte de la ciudadanía. Y luego hay niveles de participación. La OCDE define 3 niveles. La información, la consulta y la participación activa.
La información sería como el primer nivel, ¿no? Es un nivel unilateral en el que al final el tomador de decisiones es el que da la información, pero no espera una respuesta activa del participante. Es un poco el proceso habitual sabéis que por normativa hay muchos proyectos o programas que están sometidos a información pública, una consulta que se llama. Bueno, pues digamos sería como el nivel inicial. Luego hay un segundo, que es el de la consulta, que sí que es bilateral, porque aquí sí que el tomador de decisiones lanza la información, pero espera una respuesta. Entonces sí que hay un feedback por parte de la ciudadanía respecto a la información que se les da. Y luego la participación activa, que es el modelo hacia donde deberíamos ir, es en el que el ciudadano, la ciudadanía, participa en todas las decisiones, entonces, en todo el ciclo de decisión de una política pública. Eso no quiere decir que decida, es decir, al final estamos en una democracia representativa y el tomador de decisiones es el que toma la decisión final. Pero sí que el ciudadano participa tanto en el planteamiento del problema como en la elaboración como en la recomendación final. Evidentemente la decisión final la tiene el tomador de decisiones, pero este es el modelo ideal hacia donde deberíamos llegar. Bien, aquí me gustaría resaltar 3 grandes mitos, ¿no? de la participación ciudadana, que son al final excusas, ¿no? para no desarrollar procesos participativos. El primero de ellos, ¿no? Muchas veces se dice que los ciudadanos y ciudadanas no son capaces de entender la complejidad de un asunto. Bueno, esto no es cierto. Yo tengo un ejemplo muy claro. Tuve la oportunidad desde la universidad de trabajar hicimos la Convención Ciudadana sobre Salud Mental hace 2 años. Entonces, en ese proceso contamos con expertos y expertas para que nos ayudaran un poco a delimitar el contenido, ¿no? que tenía que tener el proceso. Y estos expertos y expertas al principio ofrecían muchas resistencias porque decían, bueno, ¿pero qué me va a decir a mí un ciudadano que no sepa yo como catedrático o catedrática, ¿no? del asunto? Tenían un poco ahí de resistencias, digamos, ¿no? Bueno, pues al final del proceso, cuando salieron los resultados, las recomendaciones que hizo la gente, fueron los primeros sorprendidos y estaban entusiasmados con el proceso. Entonces se dieron cuenta que cuando das los espacios necesarios y los recursos a la gente es muy lista y sabe perfectamente qué es lo que no funciona, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Entonces, pues digo, es un mito, es decir, la gente claro que tiene la capacidad de entender asuntos complejos, lo que pasa es que hay que dar los recursos necesarios para que la gente pueda participar, o sea, que tiene que ser justo y equilibrado, es decir, tú no puedes pedirle a un ciudadano que te resuelva un problema si no tiene toda la información y además no tiene esa información en el lenguaje que pueda entender porque a lo mejor no es especialista de esa temática en concreta. Luego, otro mito del que hemos hablado, ¿no? Un poco, pues la lista de deseos o quejas sí que pasa, pero es verdad que si tú al final a una persona le explicas bien qué es un proceso de participación y qué es lo que se espera de ese proceso, es decir, la gente pues sabe que no vaya a quejarse o hacer una lista de deseos, sabe dónde empieza y dónde acaba el margen que tiene. Y luego, pues la falta de compromiso. Yo creo que esto está muy relacionado con lo que os comentaba de los incentivos. Al final, si queremos que la gente participe, ¿no? y se mantenga durante todo un proceso, hay que incentivar esa participación y motivarlos. Bien, esto os lanzo la pregunta tanto a los tomadores de decisiones que están aquí como a los que participáis, ¿no? O sea, ¿qué esperáis de un proceso participativo? Bueno, aquí la OCDE marca una serie de ítems, ¿no? que digamos serían como las condiciones mínimas que debería tener un proceso participativo. Y bien, son las siguientes, ¿no? Es el compromiso institucional, ¿vale? Y ese compromiso institucional pasa por creerse de verdad el proceso participativo, ¿no? Luego, que haya un margen en el que la ciudadanía pueda ayudar a resolver un problema concreto, es decir, al final los procesos participativos suelen surgir porque existen una serie de conflictos que necesitan ser resueltos. Y luego que esa participación sea real, es decir, que haya un margen en el que el ciudadano o ciudadana que va a participar sepa que esa participación y ese tiempo que está gastando va a tener influencia en la decisión final. Y luego, por supuesto, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, que haya unos recursos mínimos para que ese proceso participativo permita lo que dice la democracia libertaria, sea justo y razonable, es decir, recursos económicos, humanos, técnicos y temporales. Bien, esto me gustaría mucho, especial a los tomadores de decisiones, que tomen nota, ¿no? ¿Por qué resulta necesario un proceso participativo, ¿no? Pues bueno, creo que es bastante bien, es positivo para la democracia, es bueno para legitimar las políticas, facilita la implementación de las mismas,
mejorar las políticas públicas. Aquí me quiero centrar porque esto creo que es clave y creo que hay veces que los que toman las decisiones no sé si es que no la acaban de ver o hay un poco a lo mejor de politización del concepto. Cuando nosotros elaboramos una política pública, es fundamental incluir al receptor de esa política pública, porque eso te va a permitir mejorar la política pública. Me gusta mucho, os voy a contar un caso concreto para que me entendáis el punto al que quiero llegar. Lo llamo yo lo que es política de última milla. En Estados Unidos sabéis que hay mucha tradición de filantropía, entonces, bueno, habían 2 filántropos que hicieron una donación de alrededor de 4 millones de euros para la zona del sur de África, pues que la gente se vacunara contra el VIH. Entonces, bueno, dieron la donación y al cabo del año quisieron saber, bueno, qué resultado había tenido esa donación, cuánta gente se había vacunado. Bueno, resultado del proceso, 0% de vacunación. Y dijeron, ¿cómo puede ser? Hemos invertido un montón de dinero. Bueno, pues en esa zona concreta donde se destinó el dinero para el proyecto, se construyó el centro, digamos, de salud, ¿no? Para que la gente fuera a vacunarse. ¿Qué pasa? Ahí la gente pues va caminando, o sea, no utilizan coches, ¿no? Van caminando. Entonces, culturalmente era una zona que la gente que habita esa zona no la transita. Entonces, nadie fue a ese centro de salud porque es una zona, digamos, que o sea, nadie la ha transitado y nadie va andando. Entonces, la pregunta es, si alguien hubiera preguntado a la gente de ese lugar, ¿dónde crees que es el mejor lugar para establecer el centro sanitario? ¿No pensáis que la política pública habría sido muy efectiva? Yo creo que sí. Yo creo que esos 4 millones de euros habrían sido efectivos y mucha gente se habría vacunado. Entonces, es lo que llamo yo política de última milla. Por eso quiero que los tomadores de decisiones tengan muy claro que al final incorporar la participación ciudadana es mejorar las políticas públicas y es acertar y es llegar a ese punto de resolución de los problemas reales de la gente. Bien, por último, quería un poco resaltar la importancia del movimiento asociativo en la construcción de la ciudad. He puesto aquí 3 ejemplos muy claros, los conocéis todos, supongo, hay 8.000 más, ¿vale? Pero bueno, quería poner estos 3 porque creo que dibujan un poco la ciudad que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí que me gustaría pediros como movimiento asociativo, ¿no? que no os olvidéis nunca de difundir los logros que llegáis, porque al final la ciudad de Valencia que conocemos hoy es gracias al movimiento vecinal y asociativo. Entonces, el Saderes per al Poble, el Lli del Túria es nostre volem ver, Salvem el Cabanyal, son grandes transformaciones que sufrió la ciudad de Valencia gracias a ese movimiento ciudadano. Entonces, creo que es muy importante que las nuevas generaciones no se olviden de que el río Turia que tenemos ahora, ¿no? El parque del río Turia, no está ahí porque sí, que puede haber sido una carretera con 5 autopistas, ¿no? Entonces, creo que sí que es muy importante que todos los logros, incluso pues la reivindicación de un centro de salud, me da igual, o sea, creo que hay que reivindicarlo porque es fundamental el papel que tenéis en la construcción de la ciudad. Y nada, luego si tenéis cualquier pregunta, encantada de resolverla. Gracias. Después tendremos todas las compañeras y compañeros y personas que estén aquí podrán, bueno, hacer las preguntas necesarias y ellos nos responderán. En este momento, pues María Dolores Pitarch, que es catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Así que, María Dolores, cuando puedas. Muchas gracias autoridades, movimiento vecinal o asociación, federación de asociaciones de vecinos. Muchas gracias, María José, por haberme invitado, por haber invitado a la universidad a este foro tan interesante y tan necesario, ¿no? Como ha dicho mi compañera anteriormente, Pilar Lloret. Vamos a ver si podemos poner esto. Muy bien, pues muchas gracias, por tanto, por haberme invitado, por haber invitado a la universidad a este foro tan interesante y, como les decía, tan necesario. Bien, el título, como también nos comentaba Pilar, Ciudad, Ciudadanía y Participación, es, estupendo, ¿no? Es muy significativo de lo que hoy queríamos transmitir esta tarde aquí a todos ustedes. Pues mi apartado es el primero, la primera palabra, ciudad.
Cuando me invitan a participar en este foro, yo, he participado en algunos procesos consultivos o de participación, pero realmente la experta en participación es Pilar. Digo, yo no sé qué queréis que haga. Pues cuéntanos un poco cuáles son los retos, los desafíos a los que se enfrenta la ciudad de Valencia. Y entonces yo le doy este título a esta ponencia y de retos y oportunidades o desafíos, como lo queramos llamar, y empiezo a pensar qué os puedo contar, ¿no? Entonces pienso, bien, yo puedo pensar en la ciudad de Valencia sobre la que he trabajado en los últimos 30 años, porque yo soy geógrafa de geografía humana, pero mi especialidad es la geografía económica, en concreto la geografía urbana. Mi ámbito de estudio siempre ha sido la ciudad de Valencia y el área metropolitana. Puedo contar todo lo que hemos investigado en el grupo de investigaciones que veis ahí de INNODES, en el Instituto de Desarrollo Local al que pertenezco, que es un instituto interuniversitario, pero pienso, voy a dar unas pinceladas generales porque aquí estamos hablando de participación. Entonces voy a dar unas pinceladas generales sobre algunos temas que creo que pueden ser claves y que los he pensado, desde luego no son todos y no son exhaustivos, temas, no he dicho problemas, porque afirmo aquí que no solo vivimos en el mejor de los mundos a lo largo de la historia, estamos en la mejor situación en la que la humanidad ha estado jamás, como dicen autores de la talla de Piketty y compañía, con muchos problemas, es cierto, pero estamos en el mejor de los mundos, sino que yo añadiría que estamos en la mejor de las ciudades. Tenemos una ciudad maravillosa, magnífica, estamos súper orgullosos de ella, pero por supuesto también tenemos algunos retos, ¿no? Y algunos problemillas que hay que solventar y es muy, muy necesario que se solventen con la participación, con la connivencia, con la ayuda de todos los ciudadanos de esta ciudad. Entonces, pienso en los problemas generales a nivel mundial, me centro en las oportunidades y retos de la Unión Europea, voy bajando y digo, muy bien, en la Unión Europea se definen unos retos, habrán oído todos hablar de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea los adapta a nuestra situación, a la situación de la Unión Europea y, en resumen, de todos los retos que hay, yo destacaría o haría diría que tres grandes temáticas. 1, el cambio climático. 2, el reto digital. Y 3, la desigualdad. Yo pondría esos 3, ¿vale? Que digamos que para mí agrupan todos los demás. Y digo, muy bien, esto está muy bien, y como también decía Pilar, esto es muy bonito en la teoría, pero hay que aterrizarlo. Se aterriza en las ciudades, sobre todo en las ciudades, porque las ciudades son los grandes actores a nivel global, donde se desarrollan las grandes innovaciones sociales o innovaciones tecnológicas, pero también sociales, y donde se están generando toda esa soluciones a los retos a los que se enfrenta la humanidad. Las ciudades, por tanto, son unos laboratorios maravillosos. Muy bien, y aterrizo eso en Valencia y digo, pues entonces yo voy a definir 4 temáticas que creo que pueden ser interesantes para tener en cuenta y que los ciudadanos podamos participar en ofrecer soluciones. Sostenibilidad y medio ambiente, crisis climática, estos dos están súper relacionados. Y luego, lo he llamado servicios públicos, ya veréis por qué luego. Servicios públicos, pues el estado del bienestar. Y luego el tema estrella que sé que ahora interesa muchísimo y le he puesto ahí solo turismo, pero ya os imagináis de qué voy a hablar. Y lo que voy a hacer es definir estos retos. Sostenibilidad es el primero, sostenibilidad y protección del medio ambiente. Sabéis que Valencia es capital verde europea este año 2024. Hago un paréntesis aquí, también es capital de la economía social, muy interesante, precisamente porque todos estos procesos participativos, el asociacionismo, las federaciones, las cooperativas, todos estos movimientos sociales forman parte de la economía social y Valencia es capital también de la economía social este año 2024. Bien, volviendo al medio ambiente, protección de la albufera, sabéis que se ha propuesto que sea reserva de la biosfera. En la Comunidad Valenciana solo hay 2 espacios que tienen esta etiqueta de
de calidad ambiental que es la de ser declaradas reserva de la biosfera, que son la zona de el Alto Turia y las hoces del Cabriel, la zona del Cabriel. Vale, pues esta sería la tercera, y las dos anteriores, digamos que son más municipios que no solo valencianos, porque cruza la frontera al otro lado de la provincia, y el tema, la Albufera sí que sería una reserva de la biosfera propiamente, completamente valenciana, y sabéis que se ha aprobado apoyar esta declaración por parte del Ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y no es tontería tener un espacio natural como la Albufera en nuestra ciudad. También está el tema de la renaturalización y los espacios verdes. Digamos que por tener la Albufera, Ciudad de Valencia es una ciudad de humedales, es una de las poquísimas ciudades en el mundo que están declaradas como ciudad de humedales. Tiene que ver también el tema de la protección del medio ambiente con la descarbonización, trabajando en temas de eficiencia energética, energía renovable, etcétera, infraestructura verde, el Parque del Río Cara, veréis un mapa, aunque ya lo ha comentado Pilar también, producto de un proceso de participación ciudadana, de movimiento ciudadano, y también el tema de la movilidad sostenible. ¿Qué os pongo aquí? Rápidamente el tema de la Albufera. Aquí es la noticia del acuerdo para solicitar o impulsar la declaración de la Albufera como reserva de la biosfera, que eso es un acierto, ya que hay otras figuras de protección que son más difíciles de llevar a buen término. Bueno, pues reserva de la biosfera, para empezar, no está mal, aunque reserva de la biosfera no quiere decir, no obliga, esto es importante, a que haya políticas públicas de puesta en valor o de apoyo o de mejora. Es una declaración solamente. Y lo de solamente lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Es como cuando dan la declaración de Patrimonio de la Humanidad a un monumento o a una ciudad. En nuestra ciudad tenemos la Lonja, que es Patrimonio de la Humanidad. Estupendo. Pero la UNESCO no te da dinero por eso. No te da para invertir. Es responsabilidad, en el caso de la Lonja, pues del ayuntamiento, de la ciudad, mantener ese patrimonio en buenas condiciones, porque si no, pueden quitarte esa declaración. ¿Y para qué sirve tener esto? ¿Por qué todos queremos tener elementos que sean declarados Patrimonio de la Humanidad o reservas de la biosfera? Porque es una llamada a dar a conocer un patrimonio, en este caso natural y en el otro caso cultural, un patrimonio muy bien conservado, en muy buenas condiciones, y que es un atractivo importante para la ciudad. Primero, siempre lo digo, para el orgullo propio de los ciudadanos, porque es parte de nuestra, yo también vivo aquí, parte de nuestra ciudad, y por tanto, pues para tenerlo como en buenas condiciones, simplemente porque queremos tenerlo así. Y ahora diré la cosa del millón. También es un gran atractivo turístico. Pero esa es otra, ¿no? Que a lo mejor no queremos que venga tanta gente. Pero bueno, sigamos. Entonces, las segundas, el primero era la valorización de los aspectos más medioambientales y tal. Las segundas, la respuesta, iba a decir lucha, a veces luchamos y a veces no, pero bueno, la respuesta a la crisis climática. El Ayuntamiento de Valencia lleva años pues intentando conseguir la neutralidad climática, ¿no? Para el 2030 queremos, pero ya sabéis que ni siquiera a nivel nacional y por supuesto no europeo tampoco, al 30 no vamos a llegar. Dicen ahora que al 2050, ¿vale? Europa es la región del mundo que tiene estos temas más avanzados, pero el resto del mundo tiene otras líneas, ¿no? Y la atmósfera es de todos, así que a ver qué hacemos. Bien, tenemos ahí, quisiera destacar 3 aspectos: el tema de las energías renovables, la gestión de los residuos y el uso de la inteligencia artificial. Y esto nos une al reto ese que les comentaba antes, del reto digital, ¿no? No solo la alfabetización digital, sino a ver cómo vamos a lidiar con esta nueva situación, de la inteligencia artificial, que yo creo, personalmente, lo digo aquí,
creo que no lo he dicho en ningún foro público aún, pero esto sí que creo que es un antes y un después, la inteligencia artificial. El impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas. Esto va a dar lugar, creo, a una especie de nueva era. Veremos porque lo veremos. Esto va muy rápido. Bueno, el Ayuntamiento de Valencia lleva implicado en este tema de la... Bueno, por eso también se ha declarado Valencia como capital verde europea, ¿no? Porque ha trabajado bastante bien en temas de gestión de la energía. Hay una oficina, que creo que se llama así, Valencia Clima y Energía, que asesora, por ejemplo, para el tema de placas solares o transición energética, también temas de movilidad más sostenible, etcétera. Da información sobre... Mira, ahí lo pone, ¿no? Hay un observatorio sobre el cambio climático, etcétera. Se ha empezado a trabajar en los refugios climáticos. Creo que es un tema que hay que trabajar mucho más. No sé si saben lo que son o los tienen en los barrios. Hay que trabajar mucho más porque esto no ha hecho más que empezar. Y una ciudad tan turística como Valencia, hay que trabajarlo mucho más. También está empezando a estudiarse, ¿eh? Bien, y este mapa, el primero, ¿se ve? Sí. De arriba son los espacios verdes, la localización de los espacios verdes urbanos, los parques y jardines en la ciudad de Valencia. ¿Cuál es nuestra suerte? Nuestra suerte es el Parque del Río. El parque que tenemos en el río Turia no sabemos, o quizás sí, la suerte que tenemos de tener este parque que, como Pilar decía antes, es un parque porque la ciudadanía protestó en contra de un proyecto que, como saben, había de una construcción de una autovía de 6 carriles, me parece. Vale, es un parque, pero es una ciudad bastante verde. Y como el Parque del Turia atraviesa la ciudad, la accesibilidad a una zona verde es muy buena en la ciudad de Valencia, mucho mejor que en otras ciudades, porque el parque atraviesa y es de fácil acceso y está relativamente cerca de mucha población. Así que eso es positivo. A pesar de eso, hay espacios en la ciudad de Valencia, sobre todo periféricos, que no tienen un acceso, digamos, una accesibilidad en poco tiempo, en menos de 20 minutos andando, a una zona verde. Así que hay que trabajar en esos espacios también. Este mapa que ven arriba, porque es el centro, ¿no? Abajo está la Albufera y la zona norte, que es un poco particular, pero para el primer mapa es la zona centro, es la superficie media de espacios verdes por habitante y barrio. Entonces, las zonas verdes, de color verde, no sé por qué están verdes, tendría que estar rojo, está un poco al revés, pero bueno, las zonas que están pintadas de verde están un poco más lejos que la media, más lejos en accesibilidad en minutos que la media de la ciudad, pero aún así la diferencia es muy pequeña, así que ahí bien, lo hemos hecho bien, tenemos una buena ciudad, pero hay zonas que se pueden mejorar y mucho. Ahí está el tiempo de acceso en minutos. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, Valencia forma parte de varios proyectos. De hecho, la ciudad de Valencia forma parte de muchos proyectos de muy distinto tipo, pero hay algunos proyectos con financiación europea y hay uno que es el que pongo aquí sobre, Smart City, que esto de la Smart City también algún día nos lo tendremos que pensar. El proyecto Citcom.ai de inteligencia artificial, en el que participa la ciudad de Valencia y que trata de crear un modelo como gemelo de la ciudad para luego hacer los experimentos de los cambios que vayamos a hacer dentro de la ciudad y ver qué impactos tendría antes de implementarlos en la realidad. Si es que la inteligencia artificial está dando estas oportunidades, estas herramientas y muchas más. Así que muy bien también que la ciudad de Valencia no pierda este tren de la digitalización en su más alto nivel, ¿no? Que es la IA que se está desarrollando tantísimo. Vale, me entro en un tema en el que voy a hablar un poco más y voy a poner muchos más mapas, que son los servicios públicos, el famoso estado del bienestar que tenemos que mantener y que es una riqueza valenciana, española y europea, del que disfruta solo el 10%, siendo muy generosos, de la población mundial. Es decir,
Tener servicios públicos es un privilegio a nivel mundial. Esto no lo podemos perder. Y lo digo y lo repito y lo insisto porque habrán oído muchas veces el estado del bienestar está en riesgo, las pensiones están en riesgo, tal. Pues organicémonos para que esto no esté en riesgo, porque esto es lo que nos da una calidad de vida de la que no puede disfrutar el 90% de la población mundial. No pueden disfrutar el 90%. Somos raros, somos privilegiados y esto hay que mantenerlo. ¿Qué tenemos aquí? Temas como la oferta de los servicios que sea adecuada a la demanda, la accesibilidad, que es también lo mismo que decía antes en el tema de zonas verdes. ¿Cuántos minutos tenemos que ir o andando o en transporte público? Tenemos que gastar, digamos, para llegar a uno de estos servicios públicos, los grandes servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y la mala accesibilidad a estos servicios, además de otras características socioeconómicas, da lugar a lo que llamamos barrios vulnerables. Detectar estos barrios vulnerables más alejados de estos servicios y menos provistos, pues es una necesidad para poder actuar en esos barrios. Y escuchar a la ciudadanía de esos barrios es necesario también. Tenemos algunos mapas, ahora voy a sacar muchos mapas, no sé si ven muy bien, pero esta es la accesibilidad en minutos, siempre en minutos, a los centros de especialidades médicas. El primer mapa es a pie y el segundo es en transporte público. La accesibilidad a los servicios públicos, solo públicos, en Valencia es muy buena y tenemos que decirlo, pero claro, como estoy aquí para poner un poco el dedo en la llaga, pues hay algunas zonas que no están buenas. A los centros de especialidades, las zonas más oscuras, es decir, más periféricas, están a más de 20 minutos andando, pero como ven en transporte público salvo excepciones, está muy bien comunicado. A los institutos de secundaria, a los centros educativos de secundaria, por poner algún ejemplo, súper buena accesibilidad, es decir, están bien localizados, los públicos y los concertados, que al fin y al cabo son como públicos, también tienen el mismo, digamos, la misma obligación de dar cobertura a los servicios del barrio, ¿no? A la población más cercana. Muy buena accesibilidad a pie y en transporte público. En los centros de primaria aún es mejor, El problema, si es que tenemos que detectar algún problema, está aquí, en los centros de servicios sociales. Estos sí que hay pocos, están peor localizados, más alejados del grueso de la población. Ir a pie a los centros de servicios sociales de base, porque los servicios sociales son muy diversos, pero a los de base, digamos, a los que primero podríamos acudir en caso de una necesidad, una consulta o una necesidad de servicio, pues quedan un poquito, es más mayor la población y los barrios, los espacios, la superficie que está alejada de estos centros. En transporte público la accesibilidad es buena. Cuando digo en transporte público es porque hemos diseñado un sistema de información geográfica que considera todas las líneas de todos los transportes públicos, incluidos los tiempos de espera, los tiempos de transporte. Es decir, es un sistema de información geográfica muy bien ajustado y es interesante para poder luego tomar buenas decisiones. Sale un poco raro aquí, pero da igual. ¿Dónde está el problema? Por encima de la media, pues la accesibilidad a los servicios de especialidades médicas y a los centros sociales son los centros, digamos, más alejados de la población. Pero como media, también depende de los barrios. Uy, ha salido un poco mal, pero da igual. Estas son las especialidades. Centros de secundaria, bueno, ya he dicho que estaban bien, pero sin embargo intentaba poner ese círculo, ha salido fatal, ese círculo intentaba ponerlo en los menores de 16 años, porque bueno, que un centro de secundaria esté alejado de los mayores de 65, pues bueno, pues tiene que estar cerca de la población joven que son sus demandantes. Pues también hay un porcentaje de población, un número de habitantes, de menores de 16 años que aún se encuentran, digamos, a más de 20 minutos a pie de un centro de secundaria. Pues esto habría que ajustarlo un poco mejor, pero ya les digo que las cifras no son malas. Sin embargo, en tema de servicios sociales hay 35.000 personas menores de 16 años y 43.000 mayores de 65 que están alejados de un centro social de base. Así que esto sí que afecta a mucha más población, como les decía.
Bueno, tenemos los datos para ir tanto en transporte público como a pie y digamos, peor servidos serían en el tema de los servicios para mayores, los centros de día, que estarían a más de 10 minutos, tampoco es un drama, y las residencias de la tercera edad, que esto ya sí que podría ser un poco más problemático, que tampoco mucho, que está alrededor de unos 20 minutos andando a un ritmo normal. Así que las residencias de la tercera edad públicas estarían más alejadas. Si analizamos todos esos datos de accesibilidad a los servicios públicos, a todos los tipos de servicios públicos, que aquí he puesto unos ejemplos, más las características socioeconómicas de los barrios, en concreto, como ejemplo, las características ligadas a la población mayor, que es uno de los retos de la Unión Europea, el envejecimiento de la población, y no digo problema, sino reto, ¿vale? Pues podemos detectar espacios peor servidos o donde se necesitaría una intervención prioritaria. Y son las zonas rojas. Las zonas que están en rojo serían los distritos, las secciones censales o los barrios, digamos, que estarían en peores situaciones de acceso a servicios vinculados a las personas mayores. Bueno, podemos hacer esto y esto puede ser una herramienta, ligo con lo que nos interesa en esta sesión de ahora, que es la participación ciudadana. Como decía antes Pilar, hay que dar herramientas a la población para que pueda aportar, pueda opinar, porque como decía, la gente es muy lista y sabe muchísimo. Y sabes de tu barrio, pero a lo mejor lo ves en el contexto de la ciudad y tienes otras posibilidades de aportar o de participar, ¿no? Bien. Luego he puesto unos ejemplos de educación infantil. Se hizo una tesis doctoral, esto procede de una tesis doctoral, en la que se hizo una encuesta a las madres y padres en las puertas de algunos de los colegios públicos para hablar sobre el tema de la educación infantil de 3 a 6 años, para ver un poco cuál era la perspectiva de estas familias, pensando que en implantar la de antes, la de 0 a 3, la de los más pequeñitos, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones que las intuimos, pero aquí están, digamos, con datos científicos, ¿no? Sacados de una encuesta muy bien hecha, en las puertas de los centros escolares, etcétera. Algunas cosas las intuimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren las familias? Las familias quieren mayoritariamente que el centro escolar de los niños pequeños esté muy cerca de casa. Pero atención, es que se ve poco, pero yo se lo cuento. Cuanto mayor es el nivel socioeconómico o más los españoles que los extranjeros, más valoran que haya una buena oferta en el centro y son capaces, porque lo hacen y lo hemos hecho, de llevar a sus hijos más lejos. ¿Me he explicado? Es decir, podríamos pensar, esto es de cajón. Vale, pues esto, por ejemplo, no funciona para los hijos de los inmigrantes, que en muchos barrios hay inmigrantes. Ellos, su jornada laboral es de otra manera, sus puestos de trabajo están a lo mejor más alejados, necesitan llevar al niño muy pronto, lo antes posible y muy cerca, porque luego tienen que continuar para llegar al trabajo, etcétera, etcétera. Por supuesto, no hace falta que les ponga la gráfica, que no la he puesto, pero es evidente que esta encuesta está feminizada a tope, porque el 90% de quien lleva a los niños, de los que llevan a los niños al colegio, son las madres, ¿vale? Entonces, algunas madres también comentaron que habían tenido que renunciar a trabajos porque no se ajustaba al horario escolar, porque son ellas quienes tienen que llevar, con condiciones que hay diferencias entre las condiciones socioeconómicas, el nivel de formación de los padres, ya les comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, en esta primera, esa última barra que está con los circulitos, esa es la población con estudios superiores. Fíjense qué diferencia con la primera. Sin estudios, el azul es que necesito que los niños vayan a un colegio a menos de 10 minutos de casa. Y sin embargo, si los padres tienen estudios superiores,
no pasa nada si está un poco más lejos, pero me interesa el programa educativo que tienen, me interesan las actividades complementarias que ofrecen, soy capaz de hacer ese esfuerzo extra. Y luego preguntábamos también, que me parece que está en la... También. Está en la siguiente, no me acuerdo ahora, pero también se lo comento, ¿no? ¿Y qué transporte utiliza? Pues a llevar a los niños a pie y al trabajo cambio de tercio, ¿no? O el transporte público o, sobre todo, vuelves a casa y coger el coche, transporte privado. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta si estamos intentando esa transición energética, esa descarbonización. Es que estoy poniendo los colegios muy cerca de casa para que vayan andando y resulta que luego los padres vuelven a casa, cogen el coche y ya. Claro, porque el mercado laboral no coincide con el barrio, evidentemente. Entonces, a lo mejor hay que trabajar en el tema del transporte público. Datos, ¿no? Más datos interesantes que nos van a ligar. Estoy alargándome mucho. Vale, este les va a gustar porque es el precio de la vivienda. Y ese engancha con el tema siguiente, que voy a ir rápido para que lo vean. Esta es la evolución del precio del alquiler y la evolución del precio de venta entre 2014 y 2022. La línea azul es la media de Valencia, la línea roja es el centro histórico, el casco histórico. Y la línea gris es el Cabañal Cañaveral. Porque lo quería ligar, como lo ligaré ahora, a este tema, que es el turismo en la ciudad. Tenemos problemas de sobreturismo, pero además queremos y estamos haciendo bien una buena promoción de la ciudad para conseguir un desarrollo sostenible, promocionar los recursos locales propios, la gastronomía, etcétera. Tenemos que fomentar, y se está trabajando en el fomento del transporte sostenible para los turistas, que siempre se nos olvidan un poco. Y el tema estrella, la regulación del alquiler turístico. Estos son los hoteles en Valencia, estos son los Airbnbs, es decir, los pisos turísticos, foto. Tengo más. Esta es la oferta de total de Airbnb, cada 1.000 habitantes, y la línea que sale, la primera columna es Ciutat Vella. La otra, Maritims, el distrito, Cabañal Cañaveral, ¿vale? Y este es lo mismo, pero en porcentaje sobre el total de viviendas. Pero, bueno, ya sabemos que la zona del Mercat, la Seu, Sant Francesc, y luego Cabañal Cañaveral, los barrios con el mayor porcentaje de oferta de Airbnb sobre el total de viviendas. Si hacemos el cálculo sobre el total de población, nos sale menos porque la población está marchándose. Bien, aquí los números de plazas hoteleras y los números de plazas hoteleras por 1.000 habitantes y el número de oferta de Airbnb. Voy a señalar el de Poblas Marítims. Hay 800 plazas en hoteles y 1.200 en oferta de Airbnb. Solo la plataforma Airbnb. Aquí están todas las plataformas. Este es el mapa actual. Estos datos son del 2023, agosto del 2023, porque las plataformas van cambiando muchísimo, ¿vale? Muchísimo, porque hay gente que pone el piso en alquiler cuando te vas de vacaciones y pones el piso en alquiler 2 meses, alquiler turístico. Hay otra gente que alquila una habitación. Las variedades son múltiples. Aquí solo están los pisos completos. Si quieren datos, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha sacado una estadística que llaman experimental y ha vaciado todas las plataformas, las cuatro grandes plataformas, y ha intentado eliminar las repeticiones. Nosotros hemos hecho algo así, hemos cogido esos datos y hemos también bajado del Airbnb con una aplicación específica los resultados, los datos, es decir, con geolocalización sabemos dónde están los pisos turísticos, dónde están, claro, y ustedes también lo saben. Bien. Estas son las plazas de vivienda turística, es que está para un artículo en inglés, y lo más rojo es donde se concentran más. Centro, ya lo hemos visto antes en números absolutos, centro y lo que llaman el frente marino o marítimo, ¿vale? Y coincide con las zonas del azul más oscuro, que es donde ha subido más el precio tanto de alquiler como de venta por metro cuadrado. Y yo creo que ahí casi que lo dejo.
Esto es lo mismo. Vale. Analizando, y de verdad que es el último, analizando no solo el número de viviendas turísticas y su localización, sino también las características turísticas de los... estos son secciones censales, de cada sección censal. Lo rojo es donde podríamos decir que existe la turistificación de la ciudad. Por eso cuando nos dicen, es que una ciudad está turistificada. No, no toda. Esto está muy concentrado en unos espacios concretos, analizando con multicriterio, multivariables, distintos elementos. La zona roja es donde se encuentra esta turistificación que se ha asociado, sobre todo en prensa, a esta bonita palabra, que no lo digo sarcásticamente, pero no me gusta nada, que es la turismofobia. Atención con la turismofobia, porque todos somos turistas en algún otro lugar y de pronto nos entra la turismofobia. Yo me colecciono esto, que son las fotos de los carteles. Esto es Valencia, son fotos que he hecho yo, pero hay fotos por todas las ciudades a las que vamos y visitamos, sobre todo aquellas que son más turísticas, ¿no? Pero es donde vamos. Así que este es otro tema, el de la turistificación, que en sí mismo no es una palabra negativa. La palabra negativa es turismofobia. Turistificación no es una palabra negativa si sabemos gestionarla bien y sabemos escuchar a la ciudadanía, porque no podemos perder a los residentes de los barrios, que no podemos dejar que sean sustituidos por los turistas, porque entonces perderemos a los turistas. El turismo... Prometo que ya me callo. El turismo es otra de mis líneas de investigación. Y les comento que a la larga, y no tan larga, si perdemos la idiosincrasia, las características, la originalidad de nuestros barrios, y eso está vinculado a la población, perderemos el turismo, porque para venir a un parque temático hay muchos otros mejores. Lo que necesitamos es mantener a la población y encontrar ese equilibrio con el turismo. Pues turistas los queremos, pero bien gestionados. Y aquí me callo ya. Muchas gracias. Gracias, María Dolores, por la exposición que acabas de hacernos. Y ahora le damos la palabra a Roberto Buitrago, responsable del área de empleo del Consell Valencià de la Juventud de Valencia, que aunque en los carteles no sale su nombre, lo siento, pero le deseamos desde aquí la pronta recuperación de Pablo Botero, presidente del Consell de la Juventud de Valencia, porque en este momento tiene un problema médico. O sea que se lo agradecemos, pero creo que tenemos igual otra persona del Consell que trabaja mucho. Adelante, Roberto. Pues en primer lugar, muchas gracias, María José. Agradecer a la Federación de Vecinos por invitarnos a participar. Seguro que muchos de aquí conocéis ya qué es el Consejo de la Juventud, pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo sepa, el Consejo de la Juventud es la plataforma, ¿vale?, de asociaciones juveniles de la ciudad de Valencia. Y pues nada, hace apenas, en el año pasado, el 2023, cumplimos 40 años. Llevamos trabajando por los derechos y las necesidades de las personas jóvenes desde entonces, y son 40 años de compromiso social y democrático por hacer de Valencia una ciudad referente en políticas de juventud. Además, es así como la Ley Valenciana de Juventud nos reconoce como interlocutores válidos entre las personas asociadas y las no asociadas con los poderes públicos para poder impulsar las medidas que solucionen los problemas que nos afectan como generación. Me gustaría empezar diciendo que la participación es un derecho, creo que es un derecho básico en el Estado democrático, y existe un distanciamiento, también es cierto que existe un distanciamiento entre las personas jóvenes hacia los representantes políticos, y eso pasa no solo por más transparencia o más cercanía, sino también por implicar a la gente joven en la toma de decisiones.
Hoy mismo, no sé si lo sabéis, pero hoy mismo se ha celebrado la Feria de Asociaciones Juveniles en la Universidad de Valencia. Ha sido organizada por el Consell y hemos pasado toda la mañana dialogando, compartiendo experiencias y nuevos proyectos entre todas las entidades juveniles de la ciudad. Y también es cierto que desde que somos pequeñitos y vamos creciendo y vamos socializando, nos enseña a ejercer este derecho de asociarnos y participar en la toma de decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna política de juventud va a ser efectiva si nosotros los jóvenes no estamos en la toma de decisiones, ¿vale? Y aquí quiero lanzar una denuncia, una semi-denuncia, ¿no? Tampoco es así. Pero percibimos por parte del Consell que el actual gobierno de María José Català percibe... Bueno, hay una especie de adultocentrismo donde está basado en el yo también he sido joven y que prejuzga o puede llegar incluso a menospreciar las necesidades que está teniendo la juventud de la ciudad. Ha rehusado reunirse especialmente con este órgano, esta entidad como es el Consejo de la Juventud de Valencia, hasta en 3 ocasiones desde que ha llegado a la alcaldesa, o sea, ha sido elegida como alcaldesa de la ciudad. Y quiero dejar bien claro que es falso que la gente joven no, o sea, pasa de participar, no quiere asociarse, no es cierto, lo creo es mentir públicamente, pero también es verdad que lo hacemos de una manera diferente a una generación un poco más análoga. Y bueno, tampoco tenía intención de alargarme mucho, pero bueno, creo que las administraciones y los gobiernos en un Estado democrático tienen la obligación de educar en valores democráticos, ¿vale? Y bueno, al final esto es algo que hay que defenderlo todos los días y si no estamos en la toma de decisiones, como bien apuntado al principio de la compañera, creo que las políticas públicas de juventud no van a llegar a ninguna parte. Hombre, nada más. Gracias. Gracias, Roberto. Ha sido muy claro y muy conciso y muy cortito, pero te lo agradezco. Ahora yo, antes de que empecemos con las preguntas, primero hay que darles la palabra a la fila 0, que son personas que están trabajando tanto en juventud como en mujer, como también en migración y creo migrantes, vamos en concreto, y vamos después a darles la palabra. Pero sí que me gustaría explicaros un poquito. Me imagino que todos y todas lo sabemos, pero por si acaso se le olvida. Hace unos días, en el debate del estado de la ciudad, nosotros seguimos insistiendo en la urgencia, o sea, que va hacia ti, Julia, lo siento. Seguimos insistiendo en la urgencia de un necesario reglamento de participación que seguimos esperando, así como la actualización de las juntas municipales para que dejen de ser inoperantes, o sea, tienen que ser más positivas y más dialogantes. Por ejemplo, que los plenos de los consejos de las juntas de distrito dejen de ser de los partidos políticos replicándose unos a otros debates que ya se han tenido en el hemiciclo y que pasen a ser realmente de las vecinas y vecinos. Y queremos, porque queremos ser escuchados. Y para ello es imprescindible ese reglamento de participación. En la anterior legislatura se trabajó en estos temas, pero no se quedó en puertas y no fue posible su aprobación. Y precisamente nosotros creemos que es para fomentar la participación es todo esto necesario. También en el inicio de la legislatura, y hay que decir que muy bien,
planteamos al ayuntamiento la necesidad de crear varias mesas de diálogo para que se fueran convocando de manera permanente y que abordasen un trabajo conjunto entre el ayuntamiento y la vecindad sobre temas decisivos de esta ciudad, como son la participación entre ellas. La participación es un tema que desde hace muchos años venimos trabajando y hemos potenciado desde la Federación una comisión conformada por todas las asociaciones vecinales de Valencia para concretar las soluciones propuestas que venimos lanzando hacia el ayuntamiento. Y aprovecho, ya que te tengo aquí, para que podamos avanzar sobre el documento con las conclusiones y propuestas que se plantean desde las asociaciones vecinales en relación con la participación. Pero también queda de esas 3 mesas, una queda todavía sin convocar, que es la de ocio y turismo. Sabemos que allí están implicadas bastantes concejalías, pero después de un año creo que es necesario que se convoque ya y pronto. Y por último, también me gustaría decir que, y esto ya va dirigido más a mis compañeras y compañeros, las asociaciones vecinales tenemos que saber abrirnos hacia el conjunto de los movimientos sociales, uniendo fuerzas en todo aquello que podamos construir y trabajar juntos, con los jóvenes, con los migrantes, con las mujeres y con todos aquellos movimientos sociales con quienes nos une tanto nuestro objetivo de mejorar esta ciudad, nuestros barrios y, por supuesto, la calidad de vida de las personas que lo habitamos. Tengo también que deciros que el próximo día 19 de octubre tendrá lugar en Valencia una importante movilización que tiene que ver con la situación que nos ha llevado a la turistificación o masificación, ¿vale? Desmedida y la especulación, sobre todo inmobiliaria, haciendo prácticamente inaccesible el acceso a un derecho constitucional como es la vivienda. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a la participación de esta movilización para que se vea que necesitamos que nos escuchen y se pongan soluciones y que a lo largo de estas semanas os iremos pasando la información. Y ahora sí que les voy a dar la palabra a las compañeras y compañeros de la fila 0, que es Mariló Gradolí y San Demetrio, que es responsable de Igualdad de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, bon vespre a tots i totes. He donat ja tots els soldats i senyores. Cada copa és la representació del moviment veïnal de la Comunitat Valenciana. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana decidimos esta idea de desarrollo perspectiva de género Están solamente 2 palabras. i que és la xarxa de dones veïnals. És una eina, un punt de trobada i la necessitat social de conscienciació i reivindicació, coordinat des del moviment veïnal amb l'objectiu d'aportar una mirada feminista en la contribució de la cohesió social. Des de la xarxa valenciana ens integrem en la xarxa estatal de dones veïnals, des d'on es coordinen les grans campanyes i que es converteix en una gran col·laboració i creació de sinergies tant d'activitats, anàlisi com de reivindicacions. I és que aquests 3 són els 3 punts sobre els quals treballa la xarxa de dones veïnals. En primer lloc,
des de l'anàlisi de les necessitats de la ciutadania en perspectiva de gènere, com per exemple aportar mirada feminista sobre l'urbanisme, sobre la ciutat, sobre els drets de les dones sobre el territori. En els nostres barris és un tema de justícia social i per això apostem per la necessitat de generar un canvi de paradigma cultural comptant amb les dones per entendre la complexitat de les ciutats. En segon lloc, des de la reivindicació, com per exemple en les nostres reiterades campanyes sobre la taxa rosa, de per què s'ha de pagar un impost rosa per als productes que van destinats a les dones. O la nostra incessant denúncia contra tot tipus de violències masclistes en la nostra col·laboració amb la coordinadora feminista, de la qual també formem part. I en tercer lloc, les activitats organitzades des de l'enfocament formatiu i que es converteixen en punt de trobada i posar en comú a debatre i generar estratègies com la corresponsabilitat, la participació ciutadana i la bretxa digital. Cal destacar que les trobades en la nostra xarxa i a la xarxa estatal, on també Maria José està inclosa, teixim aliances i visibilitzem l'acció del moviment veïnal. Un exemple, el nostre treball sobre el llenguatge no sexista amb un òptim resultat, i és que poques són ja les associacions al nostre territori que són associacions de veïns o associacions de vecinos. Són totes associacions veïnals i parlem de veïnat. A més de que hem editat la guia de llenguatge inclusiu en les associacions veïnals. Este cap de setmana, en Benetússer, hem celebrat la nostra 6a trobada, a ponències i debats sobre el llenguatge no sexista, la coeducació i la violència de gènere, amb la presentació de la guia de prevenció i detecció de l'actuació en casos de violència sexual en l'àrea digital de l'Ajuntament de Benetússer i la guia d'actuació enfront de la violència masclista de la delegació de govern. El feminisme com a normalitat social és un objectiu que pot aconseguir-se amb mesures que afavoreixen la integració de la dona en tots els aspectes de la vida social de les ciutats i dels nostres barris. L'urbanisme, el transport públic, les instal·lacions esportives, els horaris d'obertura dels serveis públics, els centres escolars, el comerç, en suma, la vida. I per això s'ha d'analitzar des de tots els enfoques, des de l'urbanisme fins a l'economia, aportant una mirada feminista. Convidem a totes les persones que desitgen a unir-se a la xarxa i a continuar treballant per una mirada feminista tan necessària en tots els espais, incidint en aspectes rellevants per a la seguretat de les ciutadanes, com puguen ser l'accés a l'habitatge, els punts d'enllumenament públic, la seguretat en el transport urbà, en els carrers, en les places i les millores que des del moviment veïnal organitzat aportem a tota la societat. Gràcies. Bueno, en este momento vamos a dar también la palabra a Tania Pujol, del Consell Valencià de la Joventut de València. Només vull dir que la participació juvenil és essencial per a una democràcia global i inclusiva. Les persones joves no només són el futur, sinó que som el present de la ciutat. I no podem avançar sense escoltar-nos. Sovint ens trobem fora dels espais on es prenen decisions que afecten les nostres vides diàries i això no és acceptable. És cert que els joves no hi participen com ho feien generacions anteriors. Les formes de participació han canviat, responent a noves realitats i contexts. El que hem de fer com a societat i com a institucions és reconèixer i adaptar-nos a aquestes noves formes de participació i no prejutjar la joventut basant-nos en experiències passades. A més, hi ha una desconnexió preocupant. Seguim sense haver-nos reunit amb l'alcaldessa després de gairebé 500 dies de mandat, cosa que reflecteix una manca de compromís amb la nostra generació. Si volem una ciutat més democràtica, necessitem facilitar i respectar les veus joves. La ciutat no pot avançar sense la participació. Gràcies. Después, Gus Epan, que és de València es Refugi. Hola, bona vesprada.
València Refugi som un col·lectiu, ara ja associació, tenia la ciutat que el que estem treballant són no sols migració, que quasi totes les actuacions van per ahir, sinó drets humans, que és una cosa més ampla. El que passa és que avui per avui les actuacions en drets humans, les emergències que tenim estan principalment centrades en migració, perquè és un dels grups humans més desposseïts i més vulnerables i desprotegits que tenim a les ciutats. No? Jo, més que explicar molt de vosaltres, el que faria és més exemplificar en un cas. Al barri de l'Animaclet, un cas que vosaltres vau treballar, n'hi havia uns temporers africans que estaven treballant l'horta de València, però dormien a una fàbrica abandonada, l'antiga fàbrica abandonada de llet que n'hi ha allà a Cleix. Estaven 8 anys vivint al carrer en unes condicions infrahumanes. Va baixar Maria d'Actes des d'Esquerra Republicana de Catalunya des d'allà per a conèixer l'assentament que teníem així a València. Van estar 10 minuts en una volta per allà i quan vaig ir no podia de les picades de xinxes i de bitxos que portaven a zones d'entrar 10 minuts. Imagina't viure en aquestes condicions. De fet, varen morir 5 mentre estàvem... tot el món ja coneixia la situació, l'administració coneixia la situació i abans de trobar una solució, 8 anys, varen morir 5 d'ells sense solució. Aleshores, què passa? A la fi el que passa és que per allà havien passat amb totes les associacions fent assistencialisme barat. És a dir, te porten menjar, si no em fa falta menjar, jo tinc diners, estic treballant. Te porten mantes, jo tinc mantes. Te porten roba, si jo ja tinc roba. Aleshores, què necessites? Jo el que necessito és una vivenda, perquè tenim diners, no han sigut capaços en 8 anys d'encontrar un particular que mos alquís. És que després teniu 50 i la mare en el vostre país i me destrosseu el pis. Ah, no, tot va bé mentre una companya de l'associació està cridant, però quan apareixes en la persona i veuen el color de pell i l'accent, ja, ai, mira, és que no, és que tenia que haver llevat l'anunci, se m'ha oblidat, ricachis, i ja no se pot. I així, 8 anys morint gent al carrer a la nostra ciutat, així que ja podem tenir un parc verd preciós i necessari, ja podem tenir un programa d'intel·ligència artificial que hi ha gent a aquesta ciutat que mai n'hi ha crearà. A més, el programa Sitcom i tot allò de la intel·ligència artificial, els algoritmes, mai tenen en compte les característiques de les persones racialitzades i dels minoritans. Aleshores, estan fent tots uns programes que ja he escoltat nomenar que són fantàstics per al ciutadà valencià de classe mitjana, blanc. I la resta, què fem? Jo soc un valencià nouvingut, però soc valencià. El que passa és que soc nouvingut des que tenia 3 anys i ja tinc 48. Quant de temps vaig a ser un nouvingut i vaig a ser considerat solament un valencià? Aleshores, què passa? Que totes aquestes realitats que estan amagades a les ciutats i que quan se fa un treball tècnic, un treball polític, en l'etnocentrisme europeu fa que moltes vegades no tinguem en compte, no per mala fe, sinó perquè un normalment treballa el que està acostumant i el que té més present. No tenen en compte les característiques de grups que tenim a la ciutat, estarem fallant. Quina és la millor ferramenta per a que la part política, la part tècnica, la part associativa conega, sàpia, tinga en compte els grups que estan més oblidats, més amagats, més desprotegits, l'associació de veïns, perquè és qui té un contacte més proper amb aquestes persones. Què passa en l'assentament a Pi? El que passa és que, tras 8 anys de no trobar solucions, se va implicar l'associació de veïns de veïns Gret i vas començar a dir són veïns també. Estan en una fàbrica abandonada, no tenen llum, no tenen aigua corrent. L'Ajuntament li s'ha ficat una font per a que tinguin aigua pública a 300 metres, així que tornen d'una jornada interminable d'estar al camp treballant per la nit i tenen que començar a agafar garrafes de 5 litres, que és el que poden carregar, i fer 300 metres d'ida i volta per a tenir l'aigua que fa les necessitats diàries de 18 persones. Molt bona experiència. Aleshores, què passa finalment? Que la pressió, la força
de l'associació de veïns fent comprendre a l'Ajuntament, fent comprendre a les institucions que són els nostres veïns i anem a invitar a ells. A més, estan internats, participen de les festes populars del barri, participen de les jornades comunitàries del barri. Ells a zones, sense que ningú se'ls demane, han netejat tota una zona que el barri estava demanant que feren les institucions i no han fet cas, i ells han agafat les ferramentes i s'han anat i han netejat tot allò. Aleshores tenim que lluitar per ells. Pues, les associacions tenien una capacitat d'interlocució política que no anava enlloc. Són els veïns els que han aconseguit, i avui per avui estan tots al nivell de protecció oficial. I per què? Perquè la llei d'emergència habitacional tenia en compte una persona que no té diners, però mai se li va acudir que una persona pot tindre diners i que el racisme immobiliari faci que no tingui una possibilitat d'agafar una veïns. Els veïns de Benimatet feren que les administracions s'enteraren, nosaltres participant en la causa, i gràcies a ells avui tenen vivent. Per això, jo el que vull dir a totes les associacions de veïns és que quan parlen per tots, inclús pels grups més minoritaris que hi ha al barri, per tots, perquè l'associació de veïns moltes vegades, quan tot el sistema ha fallat, és l'únic recolzament que una persona que viu al carrer i que no té papers pot tindre. Gràcies. Bueno, pues para ya terminar este turno, luego ya pasaremos, eso sí, después habrá un turno cerrado de preguntas a la mesa, pero se cerrará. Y yo cuando digo que no yo, sino que el tiempo es tiempo y hay que tenerlo tasado y bien. Antonio Pérez es el coordinador de la Federación Vecinal Nuestra de Valencia, de la Comisión de Participación. Buenas tardes, soy Antonio, soy uno más, activista vecinal de la Asociación de Benimaclet. Pero tú aquí estás hoy... Hoy estoy coordinador de la mesa de participación. Vale. Solo quiero decir una anécdota porque ayer estuvimos con el subgobernador y con la policía estatal. Que no sube. Lo digo porque quiero que lo sepa. Y cuando llegó el comisario a ver aquí a los amigos y compañeros y compañeras de él, se dijo, están leyendo, están estudiando porque la asociación de vecinos habíamos conectado ya con ellos muchos años. Y ya, soy de Benimaclet y he participado en todos los procesos y participación que hemos hecho en Benimaclet. Este año hacemos 50 años y, digamos, de eso ya sabemos bastante. La participación ciudadana es la base, el modo y la forma legítima de la democracia. No existe una verdadera democracia sin participación ciudadana. Entendemos la participación ciudadana como un proceso de intervención de la sociedad civil, de forma individual o en grupos organizados, en las decisiones que les puedan afectar a ellos o a su entorno, y corresponde a la movilización de los intereses de la sociedad civil en todas las actividades públicas. La ciudad de Valencia sería otra mucha peor sin el movimiento vecinal. Gracias a su trabajo reivindicativo y propositivo, se ha conseguido que la ciudad sea más habitable, más inclusiva y los barrios tengan muchos de los equipamientos que hoy disfrutamos. Pero no solo nos queda la mirada nostálgica hacia el pasado, sino que tenemos que seguir luchando, mirando el presente y mirando el futuro. El motivo de nuestra supervivencia es nuestra perseverancia. Muchas luchas son permanentes en el tiempo, pero nos hemos ido transformando a la par que también lo ha hecho la ciudad. Las asociaciones vecinales no nos podemos creer que somos el ombligo de los barrios. Sabemos y debemos trabajar conjuntamente con los nuevos colectivos que surgen desde una relación de igualdad. Estos nuevos colectivos, donde la presencia de los jóvenes es más numerosa, nacen y viven a través de problemáticas o demandas concretas, pero no tienen una mirada integral.
son más activistas, pero menos militantes. Pero nos necesitamos todos, la fuerza de la juventud y la razón de la experiencia. Hemos de saber encontrar el camino que nos una y nos haga más fuertes, respetando siempre las formas y las ideas de cada asociación o colectivo. Al poder nunca le han gustado las asociaciones vecinales, ni en la dictadura ni en la democracia. Por eso nuestro lema debe ser siempre: nosotros no queremos gobernar, nosotros queremos participar. ¿Qué proponemos? Crear comunidad, ciudadanía y democracia. Crear un marco de referencia donde no se busque solo gestionar políticas de forma más eficaz y efectiva, sino una nueva forma de gestionar lo público, el bien más importante que debe ser el estado de bienestar que estamos perdiendo. ¿Qué es la participación? Un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. La participación es un derecho, por ello es necesario regularla, generando mecanismos que hagan posible su ejercicio. No es para la ciudadanía, es con la ciudadanía. Por todo ello es imperiosamente necesario disponer de las mejores herramientas para conseguir la mayor participación ciudadana, por lo que es obvio la necesidad urgente de un nuevo reglamento de participación ciudadana. Nuestra federación ha cumplido sus deberes en este campo. En el año 2021 hizo entrega a la Concejalía de Participación Ciudadana de un borrador para impulsar un diálogo y una negociación que facilitara por fin conseguir una mejor y verdadera participación ciudadana. Las juntas municipales del distrito podrían ser un instrumento útil para crear políticas de proximidad y participación. En la actualidad son totalmente inoperantes. Los plenos de los consejos del distrito deben cambiar su formato actual y servir para que las intervenciones vecinales sean el primer objetivo. Los grupos políticos deben saber escuchar y atender las propuestas y reivindicaciones vecinales y abrir procesos de participación activa para dar soluciones conjuntas a sus demandas. Actualmente los plenos son una muestra de esperpentos continuos, donde cada legislatura los grupos políticos que tienen el poder ningunean al adversario político, da igual el color que sea, mientras las intervenciones vecinales siguen inscritas en la última posible intervención de cada pleno, con lo cual la participación vecinal es totalmente nula. Es preciso cambiar la fase de informar a la ciudadanía para utilizar informarse de la ciudadanía. La democracia no debe consistir solo en votar y elegir representantes. Tenemos derecho a actuar como ciudadanos activos, miembros de la comunidad de la que formamos parte, y promover acciones, propuestas, diálogos, debates, contestaciones a la actividad de los representantes elegidos para poder hacer un correcto seguimiento y control de todas sus actuaciones. La crispación política que venimos sufriendo entre las diversas formaciones afecta a toda la ciudadanía, que son los que tendrían que ser la referencia principal y los objetivos prioritarios, pasando a primer plano la desclasificación del oponente y la instrumentalización de los sentimientos primarios. Los partidos políticos que gobiernan, y de igual manera los que también han gobernado, tienen una deuda histórica con todos los barrios de la ciudad, y ya sería hora que cambiaran todos ustedes el chip y se preocuparan en verdad de paliar esa deuda. El movimiento vecinal tiene que incorporar nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas e innovaciones participativas, estableciendo nuevas alianzas, madurar como un movimiento ciudadano. Este proceso es un nuevo reto para el movimiento vecinal. Saber establecer las mediaciones y las alianzas que permitan construir una nueva identidad, un nuevo sujeto ético, un ciudadano activo con responsabilidad sobre su propio futuro, es decir, sobre el futuro de su ciudad. Los movimientos sociales debemos lograr cambiar las expectativas de los partidos tradicionales. Reivindicamos la calle como espacio nuestro, como espacio público, reconociendo el valor del asociacionismo como parte fundamental de la sociedad, valorando la importancia del movimiento vecinal como una de las redes de solidaridad indispensable. Hace muchos años, y acabo, que alguien introdujo en el debate que el movimiento vecinal ya habíamos cumplido su misión, que estábamos obsoletos y que no pintábamos nada, que las diosas y los dioses del Olimpo iluminen a esos cambios. Los hay de todos los colores, puesto que el movimiento vecinal, mientras haya gobernantes que no hagan bien su trabajo y mientras surjan deficiencias de cualquier tipo en sus barrios, ahí estaremos como una de las mejores escuelas democráticas
llevando a cabo nuestro lema histórico, de la protesta a la propuesta. Muchas gracias. Yo, por mi parte, quiero agradecer a los ponentes de la mesa, a la fila cero, todas las palabras que nos han dirigido. También ya os he dado las gracias de vuestra asistencia a los que estáis aquí como políticos de esta ciudad. Y ahora vamos a dar un turno corto de palabra, no por nada, y además ya he dicho que he cerrado. Y sí que os pido que lo hagáis cortito, la pregunta es cortita, no os alarguéis, porque si no os tendremos que cortar porque aquí también nos tiran. O sea, no es otra cosa, no es que podríamos estar en otro momento hasta las 12 de la noche, pero quiero decir que aquí hay trabajadores que tienen que irse a su casa y tener conciliación, así que ya os he dicho que muchas gracias, que os espero en posteriores reuniones y porque aprendemos todas y todos mucho. Y ahora un turno de palabras, como he dicho, pero cerrado. Eduardo Prat, una lista de vecinos muy joven, pronto vamos a entrar en la federación y yo creo que estos actos a mí personalmente me emocionan. Es decir, yo estoy con 71 años, me queda aproximadamente una adolescencia de vida, si todo me va bien, y con lo cual habéis dicho una cosa muy importante, lo que hagamos ahora es lo que nos dejaremos a nuestras generaciones. Y habéis puesto el cauce del río Turbio. Tú has nombrado a Aristóteles, pero Platón, su compañero, dijo que las ciudades tenían que crecer porque el individuo no podía vivir solo. Y el diálogo, la lengua, es lo más importante que tiene el ser humano. Pero hay un problema en estos momentos que yo tengo que decir, y perdóname, es que es una reflexión que me dejas un poquito de tiempo, y es que hoy, si hubiese... Pero perdón un momento, déjenme estar, yo digo de ahí y luego hago la pregunta. Si hoy el cauce del Tur no estuviera hecho, dudo que la autopista no se hiciese. Hay una desafección de la ciudadanía en la participación. Y esto es un peligro que yo quiero decir. Otro segundo tema, catedrática, creo que has olvidado un tema importante. Los cuidados. Los cuidados. Es fundamental en nuestra asociación. La inteligencia artificial, que para mí no es inteligencia, porque son los datos que metemos los seres humanos en el ordenador, ojo con ella. Porque claro, según lo que metas va a salir lo que va a salir. Y ahí tiene que haber un debate ético muy importante. La juventud se está alejando mucho de la desafección, no aquí en España, sino en Europa. Analizar los estudios electorales, lo que está saliendo últimamente en Alemania como ha ocurrido. Y ojo, han aumentado los suicidios en la gente joven, por encima de los accidentes de tránsito. Es decir, que este diálogo que nos tiene que unir se debe de potenciar. Te estoy muy agradecido. Nuestra asociación va a apoyar a la asociación, al ayuntamiento y a la Generalitat en lo que sea, porque si algo nos falta, lo dijo en el debate de la ELA en las Cortes Españolas, si algo tenemos poco, es poco tiempo. Porque los cambios son muy rápidos, son muy complejos. Muchas gracias y perdón por mi reflexión. Bueno, yo soy Fernando Argente, el presidente de la Asociación de Vecinos de Peñarrocha. Yo quería preguntarle a Pilar Lloret una cuestión. Ha comentado que el desarrollo de la ciudad va progresivamente es progresivamente proporcional con la participación. Totalmente de acuerdo, pero quería preguntarte un asunto. Es que las asociaciones de vecinos, la verdad es que somos pocos. Entonces, según tu experiencia, ¿qué tendríamos que hacer para que los vecinos se participaran más en nuestra asociación?
Hola, muy interesante la pregunta que haces, muy apropiada y además coincido, ¿no? Es decir, ahora yo creo que hay un descenso, ¿no? del asociacionismo. Precisamente también él ha comentado, pues la gente joven sí que se asocia, pero es verdad que igual no se ve o no se visibiliza, porque yo me gustaría tener datos, ¿no? Es decir, yo es verdad que hay asociaciones juveniles, me vienen algunas, pero no un montón a la cabeza, ¿no? Entonces sí que creo que desde el punto de vista de la asociación de vecinos de los barrios, lo que tenéis que hacer, como monta el compañero, es abriros más, o sea, abriros a colectivos y sobre todo montar sesiones en las que deis pie a que la gente pueda participar y seáis un poquito más innovadores, ¿no? Yo alguna vez me he reunido con alguna asociación concreta y a veces la sensación que me da es como que el funcionamiento es muy jerárquico, muy tradicional y eso, claro, a alguien que no está en la asociación le genera un poco de resistencia, ¿no? Porque es como, ostras, estos lo tienen ya todo organizado, ¿qué pinto yo aquí, ¿no? ¿O cómo lo voy a poder hacer? Entonces, yo sí que os animo a que consultéis, incluso yo por mi parte, vamos, si tenéis cualquier consulta de montar alguna cosa, dispuesta a ayudaros, pero creo que hay que abrir los espacios y utilizar pues herramientas que a lo mejor permiten acceder, pues por ejemplo, al público juvenil, ¿no? Es decir, a lo mejor lo habitual, ¿no? Del cartelito, no sé qué, pues a lo mejor no lo lee la gente joven. En cambio, igual a lo mejor montas una campaña por redes sociales, igual en una tarde que montas una jornada en tu barrio te aparecen 50 adolescentes, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que buscar herramientas y sobre todo abrirse con metodologías un poquito más innovadoras para que la gente se anime a participar y sobre todo no vea resistencias, ¿no? a la hora de que lo que está proponiendo, o sea, como que le incite más a unirse que a decir, estos son los 4 del barrio que se quejan de un tema concreto. Creo que lo bueno que tenéis las asociaciones de vecinos es que tocáis muchos temas transversales, entonces lo tenéis que aprovechar. Porque no es verdad que hay veces que hay un conflicto concreto en un barrio, pero tratáis muchos temas y al final los temas transversales afectan a la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que tenéis que aprovecharlo para captar a diferentes colectivos. Dels meus 7 anys als meus 17 anys, 16 membres de la meva família varen morir assassinats a Guinea Equatorial pel règim dictatorial que estem patint mentre Espanya fa negoci al nostre dictador. Això mos obliga a eixir i jo m'ha criat així des dels 2 anys per això, pel drama que tenim allà, per a benefici de Repsol i de companyies aixina. Aleshores, jo tinc una pregunta. Ja vinguts així, el racisme institucional, és a dir, València és una de les millors ciutats del món per a viure, però de les que té més racisme institucional que jo he experimentat. Aleshores, com anem a avançar, millorar, superar el racisme institucional que n'hi ha ja implantat sistèmicament, que no depèn a soles del partit de govern, sinó una qüestió sistèmica que se tenen que fer transformacions, si el partit que tenim al govern està coaligat en una gent que diu que el llenguatge per parlar amb nosaltres són les armes, les porres, les pistoles, les metralletes, els barcos, els vaixells militars a la frontera. Com anem a fer una interlocució? Persones que l'únic que tenim és por al futur, por al cap de mes, por al veí agressiu, por a la policia, l'únic que tenim és por. Com anem a superar el racisme institucional en gent que parla de porres i pistoles? El turismo está en el centro y en la playa, lo has dicho muy bien. Y en la Malvarrosa porque no se ha construido para la gente. Les ha importado a la gente un pepino. O sea, y vamos a una movilización que quizás nos van a utilizar a las asociaciones, a la federación para que salga a la calle. Y yo te pregunto, ¿los puestos de trabajo dónde se crean? Porque no han llegado las nuevas tecnologías aún. Tienen que llegar, los jóvenes tienen que aprender y tienen que adaptarse a eso. Pero mientras, los puestos de trabajo están en los bares, en las cafeterías, en el turismo, lamentablemente. Los salarios bajos, lamentablemente, que nos utilicen con posturas concretas. O sea, que no nos tapen de entrar. Y pienso que hay que regular el turismo. El centro histórico está lleno de solares y encima públicos. Eso es lo que quiero decir. Apoyaré a la federación en todo lo que sea
un crecimiento en estos momentos cuando están intentando machacarla y todo lo demás, porque cuanto menos voces haya protestando, muchísimo mejor. Lo mismo me da sirios que troyanos. Están todos haciendo lo mismo. Cómo tapan una situación de guerra que no sabemos dónde nos va a llevar. Y eso lo tenemos que tener presente, porque quizá la gente que está vaciando y ha terminado, que está viajando por despejarse la mente y no por otra cosa. Gracias. Doña Dolores, mi pregunta para la mesa es, el problema del turismo ya lo conocemos y yo quisiera saber, mi pregunta es, ¿cómo conseguir el equilibrio entre la turistificación y el mantenimiento de los barrios? Y si hay algún estudio ya realizado por parte de la universidad para solucionar el problema que se nos viene. La otra pregunta es, ¿cuáles serían los canales de información más positivos y más directos para la ciudadanía para que en los barrios, cuando se hace una plaza, se abre una zanja, supiésemos el barrio que vamos a ser afectado, qué es lo que se va a hacer? Porque a lo mejor, conociendo el efecto que va a producir esa obra, entenderíamos mejor y someteríamos mejor el sufrimiento del ruido constantemente. O el tema de una plaza, ¿qué es lo que se va a hacer? Hoy a mi asociación han llamado preguntando, oye, ¿en la plaza qué se va a hacer? Pues desgraciadamente no lo sé, porque en los planos dicen una cosa y se está haciendo otra, y no nos han informado. Entonces, ¿dónde falla la información entre el ayuntamiento y la vecindad? Gracias. Palabra para contestar. No. Ya. Bueno, como veo que el tema del turismo se ha interesado mucho, como ya suponía. Cuando vinieron María José y Tito a hablar conmigo a la universidad, acabamos hablando de este tema y acabamos diciendo que tenemos que hacer una reunión monográfica para que os traiga datos y podamos pensar. Respecto a la pregunta de si hay estudios, sobre la ciudad de Valencia hay estudios, pero hay estudios a nivel internacional muchísimos. Con soluciones concretas, pocos. Y de cualquier forma, la solución está en la gestión y nunca es inmediata. O sea, podemos ponernos a gestionar ahora y no veremos soluciones el año que viene. De todas formas, es impepinable que hay que gestionar. Y luego las zonas, como tú bien has dicho y yo he comentado antes, no toda la ciudad está en el mismo nivel. Voy a decir turistificación, que ya me habéis entendido, como queréis llamarlo, ¿vale? No. Por tanto, podrían hacerse, estamos trabajando en la universidad en eso ahora, podría hacerse una especie de zonificación para aplicar una normativa diferente en cada espacio, muchísimo más restrictiva en aquellos lugares, barrios, donde el impacto de las viviendas turísticas es extremo, mucho más restrictiva, que de hecho ya el ayuntamiento tiene esto previsto. Y luego inspecciones, que también lo tiene previsto el ayuntamiento, por lo menos así lo ha dicho en prensa la alcaldesa, unas multas bestiales, pues a lo mejor más grandes. De cualquier forma, yo creo que a lo mejor hacemos para no alargarme aquí, alguna reunión como monográfica sobre el tema del turismo, para daros algo de más de información y vendremos más gente, no solo yo. O sea, ahora se está haciendo una tesis que ya está terminada prácticamente, que compara las 4 grandes ciudades españolas, áreas metropolitanas, porque ya las ciudades son más allá que las ciudades. Es otro tema que no he dicho. No he dicho los cuidados, no he dicho muchos otros, pero la gobernanza metropolitana hay que cogerla también. La movilidad, por supuesto, lo he nombrado levemente, pero por supuesto hay muchos otros, ¿vale? Así que hablemos de turismo y poco se habla, ¿no? Hay que hablar mucho más porque está impactando claramente en el precio de los pisos a los que tienen que acceder estos jóvenes y que no pueden acceder estos jóvenes. Esto es fundamental. Entonces, vale, el tema de la vivienda es un problema. A ver, es que la vivienda está vinculada a muchas cosas. Y tú me has preguntado, y ya veis que me engancho con el tema, me has preguntado el tema de los trabajos, de los empleos. Las viviendas turísticas no generan empleo. Los bares sí, vale, pero en los hoteles sí. Está demostrado que una plaza de hotel son 4 empleos y una plaza de una vivienda turística es 0,1. Por tanto, si hacemos esos números, a lo mejor hay que cortar las viviendas turísticas y fomentar otra cosa. Entonces, todo eso
hay que hablarlo, que también lo habéis dicho, hay que hablarlo con las asociaciones, con los jóvenes, con los vecinos. Ya, me cae. Bien, creo que has detectado justo uno de los obstáculos, ¿no? Y cuello de tapón que digo yo que pasa habitualmente, ¿no? Sabéis que sí que hay un portal de transparencia en todas las administraciones, que ahí sí que se publican pues los contratos menores, todas las licitaciones de obra, servicios que se hacen. Claro, eso, o eres una persona, ¿no? Que tienes mucho tiempo y estás ahí mirándolo todo el día, ¿no? O bueno, también a veces interesa sacar determinadas noticias en los medios de comunicación, con lo cual sí que nos enteramos de que hay determinadas obras que se van a ejecutar. Pero es verdad que las instituciones tienen un problema de comunicación muy grande, porque como dices tú, hay veces que vas por tu barrio y de repente ves obras en una plaza y si no es porque han puesto el cartelito 3 días antes, tú no sabes que en esa obra se va a urbanizar, ¿no? Y a lo mejor tú como ciudadano, como asociación de vecinos, podréis haber aportado algo, ¿no? Al diseño de, pues oye, mira, la fuente en vez de ponerla en el centro, ponla, o el árbol, ¿no? No lo pongas ahí que no hace sombra y ponlo en esta parte que hay un parque de niños, que eso pasa mucho en Valencia, que los parques no tienen árboles, ¿vale? Y es un poco absurdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vía? Pues yo creo que las instituciones tienen que plantearse una forma más activa de comunicación. Deberían tener un cronograma de actuaciones que fuera accesible para cualquier ciudadano, que no solo estuviera en la vía, digamos, telemática, porque hay que romper la brecha digital, hay mucha gente que no tiene disponibilidad de internet ni de redes, entonces tiene que tener la información de fácil acceso. No puede ser tan complicado saber qué va a pasar en tu barrio. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que habría que hacerse el ayuntamiento. Oye, ¿qué va a pasar en mi barrio en los próximos 5 años? Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a los tomadores de decisiones. Es decir, ¿cuál es la planificación? ¿Qué vas a hacer en mi barrio? Eso permitirá un poco a los movimientos vecinales adelantarse o por lo menos ser propositivos, ser proactivos. Es decir, oye, pues a lo mejor por aquí o a lo mejor por allá. Y seguro que mejora, estoy segurísima que mejora mucho el plan inicial de la persona que ha diseñado ese plan. A ti. Bueno, pues con esto yo creo que ha sido un debate fructífero. Por lo menos yo he aprendido muchas cosas, que siempre estoy en fase de aprendizaje, y creo que estamos aquí para trabajar por nuestra ciudad, por esa ciudad que queremos. De todas formas, yo tengo que decir que la Federación Vecinal de Valencia está en contacto permanente y trabajando en documentos con el Consell Valencià de la Juventud. O sea, que podemos hablar, respetarnos, discutir y decirnos, ¿estáis obsoletos? Pues entonces pasaremos a la fase de aprendizaje. Pero creo que hay que darles una oportunidad. Y entonces cuando tú realmente, porque no creamos que toda la gente joven no le importa su barrio, y más le importa cuando no puede ir a vivir a ninguno, ¿no? O sea que esto es un tema que ya lo hemos hablado, María Dolores, y contigo también, pues habrá más debates como estos y yo creo que sacaremos mucho y podremos pasarles a las administraciones también nuestras propuestas, que creo que son importantes. Sí. Sí.